Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo de seminarios científicos del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica del Norte. Y hoy tengo el agrado de presentar al doctor Roberto Reyes, de la Universidad de Chile, quien nos va a presentar la charla del día de hoy, ¿cierto? Bueno, Roberto estuvimos conversando recién, él tiene su formación, fue en la Universidad de Concepción como bioquímico, y luego realizó un magíster en bioquímica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en Santiago, ¿no es cierto? Y luego él se va de Chile, se va a Francia a hacer su doctorado en ciencia biológica en la Universidad de Niza, donde también realiza un postdoctorado en esta misma universidad. Desde el año 2000, Roberto regresa a Chile, ¿no es cierto? Y donde se une como académico al Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, donde actualmente él se desempeña como profesor asociado. Roberto ha realizado toda su investigación en los mecanismos de hipoxia. Primero se unió en el laboratorio del doctor Aníbal Llanos, que es uno de los principales investigadores en el tema de la hipoxia en la Universidad de Chile, y luego forma su propio grupo independiente, pero mantiene las colaboraciones tanto con el doctor Llano, con Germán Eberspecher, y con nuestro compañero del departamento de Fernando Moral, quien se conocieron hace casi ya 18 años, ¿no es cierto?, en el laboratorio me contaba, de Aníbal Llanos, cuando Fernando estaba haciendo su magíster, y han seguido esta colaboración durante todo este tiempo, estudiando principalmente, como les decía, en un principio la hipoxia y la circulación cerebral, y últimamente más enfocado a la hipoxia y la circulación pulmonar. Para eso él nos va a contar ahora en su presentación, utilizan diversos mecanismos, básicamente con algunos organismos que son más resistentes a la altura y por lo tanto a la hipoxia, y haciendo experimentos de biología comparada para poder entender cómo funcionan todos estos mecanismos, ¿no es cierto? Así que, Roberto, te doy las gracias por haber aceptado la invitación de participar en nuestro ciclo de seminario, y te dejo para que nos cuentes de tu investigación centrada, por supuesto, en mecanismos de hipoxia. Así que muchas gracias y es todo tuyo para que continúes con la presentación. Muchas gracias, Claudio, compañeros de la Universidad Católica del Norte. Ahora voy a tratar de hacer, primero eso. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, voy a intentar hacer una recopilación histórica de lo que ha sido la investigación que hemos realizado como grupo en torno a las adaptaciones de la circulación pulmonar neonatal a la hipoxia aguda y crónica en especies con y sin ancestralidad en altura, tratando de dilucidar los mecanismos, digamos, que determinan la diferencia de adaptación en torno a la tolerancia a hipoxia. Perfecto. Voy a usar esto, ¿se ve esto, perdón? Sí. Bueno, lo que muestra esta primera figura son las respuestas, digamos, de la circulación pulmonar a la hipoxia aguda y crónica. En respuesta a la hipoxia aguda, la circulación pulmonar responde con una vasoconstricción, ¿ya? Una vasoconstricción que es rápida y reversible. Esta vasoconstricción es una propiedad innata de las arterias pulmonares, particularmente las arterias pulmonares pequeñas, las arterias pulmonares de resistencia, y básicamente es una respuesta que se genera en un par de minutos de verse enfrentado al estímulo hipóxico, y las arterias se vasodilatan cuando la presión arterial de oxígeno normal se restablece. ¿Ya? Por otra parte, la respuesta al estímulo hipóxico funciona remodelamiento en un engrosamiento de las paredes arteriales pulmonares, primero en base a un crecimiento hiperplásico de la capa media de las células musculares
de estas arterias y en algunos casos más severos y en etapas ulteriores con participación también de fibroblastos de la capa adventicia. ¿Ya? La vasoconstricción pulmonar hipóxica y este remodelado en la etapa prenatal, en la etapa fetal, cuando la presión arterial de oxígeno fetal es baja, permiten mantener una alta resistencia vascular pulmonar, digamos, y por lo tanto redirigir la sangre fuera de los pulmones, digamos, para que sea oxigenada a través de la placenta, ¿ya? Y en la etapa adulta, particularmente la vasoconstricción pulmonar hipóxica es responsable de redirigir la sangre desde alveolos pobremente ventilados a alveolos mejor ventilados para mejorar la relación entre la ventilación y la perfusión. Un hecho importante que fue descrito, digamos, por estudios ya señeros, por Peñalosa y Arestela, es el hecho de que, si bien la circulación pulmonar fetal tiene una alta resistencia y un bajo flujo, de manera que solamente un pequeño porcentaje del gasto cardíaco pasa por los pulmones, mientras el resto se va, digamos, a la oxigenación placentaria, durante el nacimiento se produce, digamos, una rápida transición de la circulación pulmonar, digamos, en la etapa de feto recién nacido que viene con la oxigenación. Y eso normalmente significa que la presión arterial y la resistencia arterial pulmonares decaen rápidamente en minutos y ya en un par de horas, digamos, tenemos la baja resistencia y presión arterial pulmonar que caracteriza toda la vida postnatal. Y este cambio se acompaña con un rápido remodelamiento fisiológico de las arterias pulmonares fetales, en donde pasan desde unas arterias con paredes gruesas, fundamentalmente muy muscularizadas, a paredes más delgaditas, ¿ya? Por otra parte, cuando las gestaciones ocurren en altura, ¿ya? En este caso estamos viendo a 4.500 metros, esta transición no se desarrolla completamente y la presión arterial y resistencia arterial pulmonares no bajan, ¿ya? Completamente, bajan solo parcialmente y nos encontramos con que el remodelamiento, el desremodelamiento, es decir, el adelgazamiento de las paredes arteriales pulmonares no ocurre, y de persistir el estímulo hipóxico en muchas ocasiones este engrosamiento de las paredes arteriales pulmonares se agudiza, ¿ya? Se hace más notorio, digamos, y más masivo. Nosotros nos hemos basado en la comparación de especies que han evolucionado en altura versus especies que no han evolucionado en altura para poder dilucidar y comparar los mecanismos que permiten la regulación de la vasoconstricción y el remodelamiento arterial pulmonar, digamos, en general, en respuesta a hipoxia, ¿ya? Como especies como el hombre o la oveja, que llegaron, por ejemplo, al altiplano andino hace no más de 300 años o 400 años con el conquistador español, responden a la hipoxia fetal o neonatal con un daño cerebral y cardíaco, con retardo del crecimiento intrauterino y con hipertensión pulmonar y remodelamiento arterial patológico, ¿ya? O sea, cuando estos animales cursan su gestación en altura, ¿ya? Los recién nacidos desarrollan una hipertensión pulmonar, mientras que las especies que han evolucionado en altura, como la llama o la alpaca, que tienen más de 2 millones de años a más de 3.600 metros de altura, no desarrollan estas complicaciones y particularmente no desarrollan hipertensión pulmonar. La aproximación que utilizamos para estudiar estas especies es básicamente comparar haciendo registros de variables hemodinámicas, fundamentalmente de presión arterial pulmonar, resistencia, voy a ver cómo vuelvo atrás,
Les decía que hemos utilizado una aproximación experimental en que comparamos las variables hemodinámicas de recién nacidos de oveja y de llama, midiendo fundamentalmente in vivo la presión arterial pulmonar, la presión arterial sistémica, la resistencia del gasto cardíaco fundamentalmente, ¿ya? Y lo combinamos con registros ex vivo de medición de tensión de arterias pulmonares aisladas mediante miografía de alambre, y en esto nuestro gran colaborador ha sido entre otros. Y lo combinamos con análisis in vitro de arterias o de tejido pulmonar, en que miramos la expresión de genes implicados en el remodelado o en el desarrollo de tensión vascular. Vamos a partir mostrando la primera figura de los trabajos señores en hipertensión pulmonar, en que mostramos la comparación de la presión arterial pulmonar, aquí a mano izquierda, ¿ya?, entre ovejas y llamas. Observamos que las ovejas altas presentan una arterial pulmonar las altas o bajas no presentan diferencias significativas de la presión arterial pulmonar. Cuando comparamos la vasoconstricción arterial en arterias aisladas en respuesta a potasio, es decir, en respuesta a despolarización que provoca una entrada masiva de calcio, ¿no es cierto?, por mecanismos dependientes de voltaje, nos encontramos con que tanto la oveja como la llama presentan un aumento significativo en altura de la contracción máxima a potasio. Esta observación inicial nos desconcertó un poco, porque esperábamos que la llama tuviera una menor respuesta contráctil a potasio en altura, o que fuera capaz de conservarla respecto de tierras bajas. Y, sin embargo, cuando miramos el porcentaje de capa media, el área de capa media de ovejas y llamas, también nos encontramos con que tanto la oveja como la llama en altura presentan una capa media más gruesa que sus contrapartes de tierras bajas. Sin embargo, sí notamos que las llamas a altura equivalente, ¿no es cierto?, y por lo tanto a PO2 atmosférica equivalente, presentan una capa media que es siempre más delgada que aquella que observamos en las ovejas, ¿ya? O sea, la llama hace un remodelado, pero hace un remodelado atenuado. Enseguida quisimos comparar cómo estaba la vasoconstricción pulmonar hipóxica en ambas especies entre recién nacidos de tierras bajas y de tierras altas, de oveja y de llama, ¿ya? Y para eso lo que hicimos fue exponer a los animales a un estrés hipóxico agudo, ¿ya?, en el cual registrábamos las variables hemodinámicas durante 1 hora bajo condiciones basales, en que los animales respiraban aire ambiental. Posteriormente se sometían los animales a un episodio de hipoxemia isocárnica, ¿no es cierto?, en que manteníamos la PCO2 constante y le bajábamos la fracción inspiratoria de oxígeno por 1 hora hasta alcanzar una PO2 arterial de 30 milímetros de mercurio. Posteriormente, después de ese estrés hipóxico de 1 hora, Roberto, no se escucha tu audio. ¿Perdón? ¿No se escucha? Tu audio. Sí, ahora te escucho, sí. Ya. Les decía que las... otra vez se movió esto. Ahí está. No. Pues va para adelante, no para atrás, no entiendo. Disculpen. Estamos aquí.
Esa es la figura, sí. Les decía que al someter a estos animales a un estímulo hipóxico, a la izquierda tienen las ovejas, ¿ya? Como era de esperar, y ya habíamos observado previamente, la paz basal de las ovejas es más alta que la de las llamas. Lo quiero decir que la contrapartida, nuevamente, la paz basal de las ovejas es más alta que las ovejas que aquello observado en las ovejas de tierras bajas. Pero cuando las sometemos a un... Perdón, pero no sé por qué se mueve la pantalla, digamos, no... Ha sido realmente... Ya. Pero cuando comparamos la PAP durante el estrés hipóxico, en que tenemos 30 milímetros de mercurio tanto en los animales de tierras altas o tierras bajas, observamos que pese a tener la misma PO2, las ovejas de altura presentan un mayor aumento de presión arterial y este mayor aumento se condice con la mayor resistencia observada a esa PO2, ¿ya? O sea, las ovejas de altura tienen una respuesta vasoconstrictora pulmonar hipóxica exacerbada en altura, ¿ya? Cuando comparamos esto en las llamas, nos encontramos, por supuesto, con que las llamas no cambian su presión arterial pulmonar basal en tierras altas o tierras bajas, pero además observamos que la BPH, la vasoconstricción pulmonar hipóxica en las llamas, digamos, es ligeramente inferior cuando uno la mide como el área bajo la curva en tierras altas que en tierras bajas. O sea, contrariamente a lo que ocurre con las especies con ancestralidad en altura, las llamas de tierras altas parecen tener atenuada su vasoconstricción pulmonar hipóxica con respecto a su contraparte de tierras bajas, pese a que tienen un remodelado arterial moderado, digamos, y que su capa muscular es más abundante, ¿ya? Eso significa que probablemente las llamas tienen algún mecanismo que se desarrolla en altura que permite frenar o incluso disminuir la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Enseguida quisimos mirar qué es lo que pasaba, cuál era la influencia del óxido nítrico, ¿no es cierto? El óxido nítrico es producido por la óxido nítrico sintasa endotelial y este óxido nítrico difunde a la musculatura lisa vascular para estimular la guanidina ciclasa y producir GMP cíclico, que es el principal mensajero vasodilatador y antirremodelante. Y para eso repetimos el experimento anterior en presencia de bloqueo de óxido nítrico sintasa endotelial con el ename. Y observamos lo que están viendo aquí. Primero que nada, cuando nosotros le administramos el bloqueo de óxido nítrico sintasa endotelial, administramos el bloqueo 15 minutos antes de empezar el episodio de estrés hipóxico, o sea, a los 45 minutos de registro basal. Y lo que se observa es que cuando uno bloquea la NOS tierras bajas, se produce un hombrito en las ovejas de tierras bajas, ¿ya? Que nos sugiere que el óxido nítrico está contribuyendo a la mantención del tono vascular pulmonar basal y se produce un gran salto en hipoxia, ¿ya? Pero cuando repetimos este experimento con las ovejas de tierras altas, el salto que se produce en la presión arterial pulmonar con el bloqueo es mucho mayor, pero sorprendentemente no hay un aumento ulterior cuando sometemos a los animales a hipoxia aguda, a estas ovejas. Esto sugiere que el tono nitrérgico está aumentado o exacerbado basalmente en las ovejas de tierras altas, pero que el aumento de ese tono nitrérgico, que debe ser una medida para protegerse contra la hipertensión pulmonar, no es suficiente para frenar un aumento, una vasoconstricción adicional cuando uno le pone un episodio de hipoxia sobreagregada. No previene el alza de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Cuando repetimos el experimento en las llamas, nos encontramos con que las llamas de tierras bajas no
aumentan el tono litérgico, digamos, cuando, quiero decir, no aumentan la PAP cuando bloqueamos la NOS basalmente, ¿ya? Y la NOS produce, el bloqueo de NOS produce un aumento de la BPH en las ovejas de tierras altas, ¿no es cierto? O sea, está jugando un rol en hipoxia el tono litérgico en las llamas de tierras bajas. Cuando repetimos el experimento en las llamas de tierras altas, lo que ocurre es un pequeño hombrito similar al que observábamos en las ovejas de tierras bajas. Es decir, las llamas de tierras altas tienen un aumento de la función de NOS en altura, pero sorprendentemente cuando nosotros medimos después la PAP en hipoxia aguda en las llamas bajo condiciones de bloqueo, nos encontramos con que en la práctica el tono aumenta solo un poco más. Pero la conclusión que llegamos cuando comparamos las áreas bajo la curva en este experimento es que en las llamas de altura el tono nitrérgico de alguna manera está contribuyendo también a frenar la vasoconstricción pulmonar hipóxica excesiva, a diferencia de lo que ocurre con las ovejas de tierras altas, en donde el tono litérgico no logra frenarlo completamente, ¿ya? Nos preguntamos si esto podía deberse a un mecanismo que tenía que ver con la expresión de óxido nítrico sin tasa o con algún mecanismo río abajo, ¿ya? Y comparamos la respuesta de ambas especies en tierras altas y tierras bajas a un dador de óxido nítrico, el nitrocruciato de sodio. Observamos que dosis crecientes de nitrocruciato de sodio en arterias pulmonares aisladas no modifican la vasodilatación máxima en arterias pulmonares de ovejas de tierras altas y bajas, pero sí las ovejas de tierras altas presentan una mayor potencia, así se requiere menor concentración de tono nitrérgico para alcanzar respuestas, de dador de óxido nítrico. Las llamas de tierras bajas y altas, en cambio, presentaron una diferencia más notable porque hubo diferencias tanto en la potencia, es decir, la PS50, como en la vasodilatación máxima en respuesta a nitrocruciato. Esto nos sugiere que las llamas probablemente tienen adicionalmente un mecanismo río abajo de óxido nítrico que mejora la respuesta al óxido nítrico, ¿ya? Y cuando pasamos a comparar la expresión pulmonar de las distintas enzimas que conforman los principales pasos de la vía nitrérgica, ¿ya? Y la actividad de las mismas, nos encontramos con esto que está aquí. Las ovejas de tierras altas presentan mayor actividad de óxido nítrico sin tasa que las ovejas de tierras bajas, ¿ya? Y esto se condice con la mayor expresión de las... esto se condice con una mayor expresión de la óxido nítrico sin tasa endotelial en las ovejas de tierras altas respecto a las ovejas de tierras bajas. Sin embargo, cuando miramos en la llama, curiosamente, primero las llamas en general tenían menos actividad de óxido nítrico sin tasa endotelial que las ovejas a altura equivalente, en tierras altas o tierras bajas. Esto es sorprendente porque, sin embargo, las llamas están teniendo, digamos, un rol importante, el tono nitrérgico juega un rol importante, y no nos explicábamos por qué teníamos menor actividad. Y más encima, cuando comparábamos la expresión entre llamas de tierras altas y bajas, las llamas de tierras altas no aumentan la expresión de óxido nítrico sin tasa endotelial. Entonces decidimos mirar qué es lo que pasaba un poquitito más abajo con la expresión de guanilil ciclasa soluble, y que es el principal aceptor del óxido nítrico, digamos, en la cadena de señalización, la cadena de vasodilatación. Y nos encontramos con que la expresión de guanilil ciclasa soluble estaba disminuida en ovejas de tierras altas, ¿ya?, con respecto a las ovejas de tierras bajas, mientras que la expresión de guanilil ciclasa soluble en las llamas de tierras altas y bajas era similar. O sea, una primera explicación para esta diferencia entre estas dos especies es que probablemente
el receptor de óxido nítrico, que es la guanilina ciclasa soluble, está disminuido en las ovejas de tierras bajas y probablemente por eso, pese a que tenemos un aumento de la expresión de óxido nítrico sin tasa endotelial, esta no tiene un efecto de vasodilatador suficiente para atenuar una respuesta vasoconstrictora pulmonar hipóxica. De hecho, cuando medimos la concentración de GMP cíclico en llamas de tierras altas y bajas, digamos, la concentración fue similar, ¿ya? Y esto nos sugiere, por lo tanto, que la preservación de la señalización hasta guanilina ciclasa y de la preservación de las concentraciones de óxido nítrico, perdón, de GMP cíclico en las llamas de tierras altas es un mecanismo que permite atenuar la vasoconstricción pulmonar hipóxica excesiva, pero también nos sugiere que probablemente la llama está optimizando la vía de señalización río abajo del GMP cíclico. Entonces nosotros procedimos a mirar la siguiente etapa de esta señalización. La vasoconstricción en músculo liso depende de dos factores, de lo que se conoce como la sensibilización a calcio y de la concentración a calcio propiamente tal, ¿no es cierto? La concentración, la contracción en el músculo liso depende de la fosforilación de la cadena liviana de miosina para el desarrollo de tensión. Esta fosforilación está mediada por la quinasa de la cadena liviana de miosina, que es una enzima dependiente de calcio y calmodulina, y por lo tanto depende directamente de las concentraciones de calcio. Pero además puede ser regulada por un proceso que se conoce como sensibilización o desensibilización a calcio, en donde hay una fosfatasa que puede ser estimulada por la vía de las roquinasas, que puede ser inhibida por una vía de las roquinasas, o puede ser inhibida por un inhibidor endógeno, el CPI-17, que es potenciado por PKC, ¿no es cierto? Y esta fosfatasa desfosforila, digamos, la cadena liviana de miosina, y por lo tanto es el balance entre la quinasa y la fosfatasa lo que determina la tensión desarrollada. Entonces nosotros decimos que cuando la fosfatasa aumenta su actividad, digamos, la tensión desarrollada a una determinada concentración de calcio disminuye, ¿no es cierto? Porque la fosfatasa está compitiendo con la quinasa y por lo tanto llamamos a eso desensibilización a calcio, porque la tensión desarrollada a esa determinada concentración de calcio disminuye. Y el proceso contrario lo llamamos sensibilización a calcio. Y el proceso de sensibilización, desensibilización, depende, como les dije, por un lado, de la presencia del CPI-17, ¿no es cierto?, que es un inhibidor peptídico que al ser fosforilado por proteína quinasa C se une a la subunidad catalítica de la fosfatasa de la cadena liviana de miosina y la inhibe, o por la vía de las roquinasas, ¿no es cierto?, en donde ROA, una pequeña proteína G que es activada por receptores de transmembrana, puede estimular a un grupo de enzimas que son las roquinasas, que son serinas y treoninas fosfatasas, y que las roquinasas al fosforilar en treonina, ¿ya?, inhiben la fosforilan treonina a la MIP, que es la subunidad reguladora de la fosfatasa, y provocan, digamos, una sensibilización a calcio. Por el contrario, la vía nichérgica, a través de PKG, ¿no es cierto?, fosforila en unas serinas continuas, estimula a la fosfatasa y, por lo tanto, provoca una desensibilización a calcio. Quisimos mirar cómo estaba la expresión de estas dos vías, las proteínas centrales implicadas en estas dos vías en las ovejas y en las llamas de altura. ¿Qué es lo que observamos? Primero que nada, en las ovejas, la expresión de ROA, que es la proteína, digamos, la expresión de ROA, que es la proteína, ¿no es cierto?, que estimula a las roquinasas, está estimulada, está aumentada en las ovejas de altura, ¿ya? Por otra parte, la fracción fosforilada de ROA, ¿ya?, que es la fracción menos activa de ROA y por lo tanto que tiene menos capacidad de activar a las roquinasas, está
disminuida. O sea, ROA está más desfosforilada y más activa. Por otra parte, cuando medimos la expresión total de MIT, de la subunidad reguladora de la fosfatasa de cadena liviana de miosina, esta está conservada en ovejas de tierras altas y bajas. Y curiosamente, la fosforilación también está preservada, ¿ya? Y cuando observamos la fosforilación, la expresión y sobre todo la fosforilación de la cadena liviana de miosina, ¿ya? En serina, ¿ya? Vimos que también está conservada en ovejas de tierras altas. Y como estas ovejas tienen mayor masa muscular en general, van a desarrollar una abstención. Cuando hicimos la comparación en las llamas, observamos que la fosforilación de ROA, y no lo muestro aquí, pero les cuento el resultado, y la expresión de ROA estaba conservada, pero la expresión de RO-quinasa 2, que es la principal quinasa responsable de la sensibilización al calcio en la musculatura lisa vascular, en las llamas de tierras altas está disminuida respecto a su contraparte de las llamas de tierras bajas. Por otra parte, observamos que la expresión total de MIT, la subunidad reguladora de la cadena liviana miosina, está estimulada en las llamas de tierras altas, pese a que la fosforilación total se veía conservada. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿significa esto que hay más actividad de fosfatasa en la llama de tierras altas respecto a la de tierras bajas? Y para eso la única manera de saberlo o tener un indicio era midiendo la fosforilación de la cadena liviana miosina y la expresión total. La expresión total de cadena liviana miosina estaba aumentada en las llamas de tierras altas, pero la fosforilación estaba disminuida. O sea, en otras palabras, aparentemente hay un proceso en el cual, de alguna manera, hay un aumento de los mecanismos desensibilizantes al calcio en las llamas y que permite atenuar la vasoconstricción pulmonar hipóxica en altura. Entonces, nosotros dijimos ya, si la vía ROA-ROQuinasa está aumentada y protege a las llamas de tierras altas de hipertensión pulmonar, ¿qué pasa si tomamos una especie que es susceptible al desarrollo de hipertensión pulmonar como la oveja y bloqueamos las ROQuinasas? ¿Ya? Bloqueamos por 10 días las ROQuinasas con Fasudil, dándole una dosis diaria de Fasudil a ovejas de tierras altas. Comparamos la PAP y vimos que la PAP estaba parcialmente disminuida en las ovejas tratadas con Fasudil respecto de las ovejas de altura sin tratamiento, y que esto se acompañaba de una disminución de la fracción fosforilada en treonina, ¿no es cierto?, de la MIT, y de una disminución parcial del remodelamiento arterial pulmonar. ¿Ya? Enseguida, otra vía de señalización que miramos y sobre la que no voy a profundizar demasiado porque probablemente Germán en su presentación va a hablarles en detalle de esto, fue la vía de señalización de hemoxigenasa monóxido de carbono. Esta vía está formada, ¿no es cierto?, por los grupos M, que son convertidos por las hemoxigenasas 1 y 2 en monóxido de carbono, biliverdina y hierro. Hierro tiene propiedades antioxidantes y protege de la disfunción endotelial, mientras que el monóxido de carbono tiene propiedades antiinflamatorias, antiapoptóticas y fundamentalmente vasodilatadoras y antiproliferativas. ¿Ya? Comparamos la producción endógena de monóxido de carbono pulmonar en ovejas y llamas de altura y observamos dos cosas. Primero, que la producción de monóxido de carbono pulmonar está disminuida en las ovejas de altura con respecto a las ovejas de tierras bajas, mientras que está aumentada en las llamas de tierras bajas respecto a las llamas, perdón, en las llamas de tierras altas respecto a las llamas de tierras bajas. Y además, en las llamas de tierras altas presentan mayor producción de monóxido de carbono pulmonar que su contraparte de ovejas de tierras altas. Cuando comparamos la expresión de la hemoxigenasa 1, ¿no es cierto?, la principal enzima productora de monóxido de carbono, que es la forma inducible, nos encontramos con que las ovejas de tierras bajas
tienen disminuida la expresión de hemoxigenasa 1 perdón, las ovejas de tierras altas tienen disminuida la expresión de hemoxigenasa 1 respecto a las ovejas de tierras bajas, mientras que las llamas de tierras altas tienen aumentada la expresión de hemoxigenasa 1, lo que es consistente con la mayor producción en altura de monóxido de carbono en las llamas. Entonces, aparentemente, este es un mecanismo alternativo que está jugando un rol en la prevención de una hipertensión pulmonar y una vasoconstricción pulmonar hipóxica excesiva en llamas respecto de ovejas. Y para eso entonces quisimos preguntarnos qué es lo que pasaba si estimulábamos la vía de hemoxigenasa monóxido de carbono en corderos hipóxicos, ¿ya? Si esto permitía atenuar o revertir parcialmente la hipertensión pulmonar. Y para eso lo que se hizo fue darle un tratamiento con emina inyectable a corderos de tierras altas por 10 días y este tratamiento redujo en los últimos 4 días de tratamiento la presión arterial pulmonar de estos animales de manera parcial, ¿ya? Produjo una recuperación de la producción pulmonar de monóxido de carbono, un leve aumento de la producción de GMP cíclico pulmonar y disminuyó el remodelamiento arterial pulmonar patológico en estos animales, digamos, sugiriéndonos que esta vía también, digamos, es una vía interesante que utilizan, digamos, las especies de tierras altas y que se puede utilizar para revertir la hipertensión pulmonar y prevenir la vasoconstricción pulmonar hipóxica excesiva. Por último, nos preguntamos qué pasaba con alguna de las principales vías de calcio. Y yo en particular me interesé mucho en una vía de entrada de calcio que es independiente de voltaje. Si bien las vías de calcio dependientes de voltaje juegan un rol importante en el aumento de calcio dentro de la célula muscular lisa, particularmente en las arterias adultas, hay data cada vez más creciente que en las arterias fetales y neonatales, y particularmente en las arterias que han sido sometidas a hipoxia crónica, aumenta el rol de los canales activados por depósito, o SOC, de su acronimia en inglés, Store Operated Channels. Estos canales son canales que están formados por subunidades de poro de la familia oral, de las cuales la prototípica es ORAL 1, ¿no es cierto? Y que se activan cuando los depósitos de calcio intracelulares se vacían. STIM1, que es una proteína de calcio, oligomeriza y transloca regiones de la membrana cercana 1, que es la subunidad formadora de poro, promoviendo un flujo inicial de calcio, corriente de calcio, que posteriormente estimula un mayor reclutamiento de STIM1 y el reclutamiento de otras subunidades TRPC que permiten amplificar la señal. Y esta señal en su conjunto es la que se conoce como Store Operated Calcium Entry, ¿no es cierto? Entrada de calcio activada por depósito, que se ha visto que juega un rol muy importante en la vasoconstricción pulmonar hipóxica y el remodelamiento, ¿ya? Cuando empezamos estos estudios no había muchos inhibidores específicos para bloquear estos canales y utilizamos uno que es el 2-APB, que fue un bloqueador que fue inicialmente descrito para bloquear receptores de IP3, ¿ya? La liberación de calcio intracelular, pero que posteriormente se demostró que a concentraciones similares bloqueaba la interacción y bloqueaba la entrada de calcio dependiente por depósito. Entonces, hicimos un experimento de hipoxia aguda en ovejas primero y luego en llamas, en donde comparábamos la respuesta al challenge hipóxico agudo en presencia y en ausencia de 2-APB o su vehículo, ¿ya? Y lo que observamos, primero aquí tenemos ovejas de tierras bajas, aquí tenemos ovejas de tierras altas, en blanco es con vehículo, en negro es con 2-APB, ¿ya? Observamos que el 2-APB, una dosis única de 2-APB no modifica la presión arterial pulmonar basal, pero sí atenúa la vasoconstricción pulmonar hipóxica en ovejas de tierras bajas, ¿ya? Cuando repetimos el experimento en ovejas de tierras altas,
también observamos el mismo fenómeno, pero la diferencia, o sea, la atenuación de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, es decir, del aumento de presión arterial pulmonar en respuesta a hipoxia aguda, fue mayor en las ovejas de tierras bajas que en las ovejas de tierras altas, perdón, las ovejas de tierras altas que en las ovejas de tierras bajas, como se pudo evidenciar por la diferencia, el delta M-PAP, que es la diferencia del cambio de PAP entre el vehículo y el 2-APB en ambas alturas, ¿no es cierto? Y observamos que el efecto de 2-APB era mayor en las ovejas de altura. Cuando repetimos este experimento en llamas de tierras altas y bajas, observamos que las llamas en general no modifican la PAP ni basal ni en respuesta a hipoxia aguda bajo la influencia del 2-APB. La respuesta fue muy similar en hipoxia temprana o en hipoxia tardía, y lo medimos así porque la vasoconstricción pulmonar hipóxica tiene un comportamiento bifásico en las llamas que no se observa en las ovejas, ¿ya? Y es, en otras palabras, aparentemente el 2-APB no ejercía ningún efecto, y aparentemente esto nos sugiere que en las llamas o en las especies que han evolucionado en altura tienen la capacidad de silenciar estos canales para prevenir una vasoconstricción pulmonar hipóxica excesiva. Enseguida comparamos la contracción dependiente de calcio independiente de voltaje en ovejas y llamas, ¿ya? Para eso lo que hicimos fue usar arterias pulmonares aisladas que preincubamos en un medio en ausencia de calcio con nifedipino. Se indujo una contracción con endotelina 1 para provocar un aumento de calcio que dependiera de los depósitos intracelulares, y posteriormente se restauró el calcio extracelular, ¿ya?, para provocar una entrada de calcio y una contracción que dependiera del flujo de entrada de calcio. Y lo que observamos en las ovejas, primero a la izquierda, es que las ovejas de altura presentan una mayor tensión dependiente de depósitos intracelulares, ¿no es cierto?, en altura que en tierras bajas, y también presentan una mayor tensión dependiente de calcio extracelular en tierras altas que en tierras bajas, ¿ya? Cuando repetimos experimentos en las llamas, observamos que las llamas de tierras altas y bajas presentan el mismo desarrollo de tensión en respuesta a calcio intracelular y el mismo desarrollo de tensión en respuesta a calcio extracelular arriba y abajo, ¿no es cierto? Y lo otro es que aparentemente el componente de dependencia de calcio extracelular es mayor que el intracelular en las llamas de abajo de arriba. Pero en general esto nos vuelve a sugerir que tanto la contracción dependiente desde depósitos intracelulares como de depósitos, como de flujo de entrada de calcio extracelular en las llamas de altura está preservada, mientras que en las ovejas de altura está aumentada respecto a su contraparte de tierras bajas. Enseguida completamos este experimento viendo cómo si el 2-APB disminuía, digamos, la tensión desarrollada por la entrada de calcio extracelular, y observamos que en la oveja de tierras altas la tensión desarrollada, perdón, la relajación promovida por 2-APB en arterias aisladas era mayor que en las ovejas de tierras bajas, ¿ya? Mientras que en las llamas no observamos este efecto, ¿ya? O sea, la relajación mediada por 2-APB es igual en llamas de arriba y abajo, lo que es consistente con lo que habíamos observado previamente. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasaba con PORAI 1, que es la principal subunidad formadora de poro de estos canales, ¿ya?, en ovejas y llamas? Y observamos que tanto en ovejas como en llamas, PORAI 1 está sobreexpresado en altura, ¿ya? Lo que nos sugiere que no es la atenuación de la expresión en altura lo que está silenciando estos canales, y que tiene que haber un mecanismo de silenciamiento de estos canales en llama que depende de algo más rápido, por ejemplo, interacciones proteína-proteína, como la unión de septinas a STIM y
la unión o la unión de sus unidades CRAC2 o de ORDML a ORAIL-1, ¿ya? Que esto es un asunto que está pendiente y que estamos estudiando en este minuto en las llamas. Por lo tanto, concluimos que ahí hay una parte del puzzle que nos falta para poder encontrar la explicación de esto, pero indudablemente las llamas, digamos, tienen un mecanismo para atenuar la entrada de calcio a través de estos canales. Para finalizar, entonces decidimos ver si el bloqueo de estos canales con 2-APB en ovejas podía disminuir la hipertensión pulmonar, puesto que en las ovejas está aumentada la función de estos canales. Y las tratamos por 10 días con 2-APB, y esto produjo de nuevo una reversión parcial de la presión arterial pulmonar, ¿no es cierto? Produjo una disminución de la sensibilidad al oxígeno, o sea, la vasoconstricción pulmonar hipóxica medía como la diferencia del cambio de presión arterial pulmonar respecto a la disminución de la presión de oxígeno es menor en las ovejas tratadas, evaluadas 48 horas después del término de este tratamiento de 10 días de duración, y también el remodelamiento tanto a nivel de la capa media como la adventicia disminuyó. Y con esta diapositiva termino. Esta muestra un resumen de lo que yo les he explicado hasta la hora, centrado fundamentalmente en la llama. O sea, aparentemente la llama prevendría la vasoconstricción pulmonar hipóxica y la hipertensión pulmonar excesiva por combinación de mecanismos de desensibilización a calcio a través de aumento de fosfatasa y disminución de ROC, con disminución o frenado de los canales activados por depósito y la expresión de vías alternativas como la vía hemoxigenasa monóxido de carbono. Además de acciones en la vía de arginasa y ADMA, digamos, que fue demostrado recientemente también por Fernando Moraga en su grupo. Por último, no puedo dejar de mencionar la larga lista de personas con las que he participado y he tenido la suerte de trabajar en estos años, ¿no es cierto? Particularmente Sebastián Castillo, que hizo parte de los experimentos de 2-APB con Sebastián Quesada y Viviana Moya, Fernando Moraga, que hizo el grueso de las miografías que yo les he estado presentando aquí, Paola Casanello, que participó en los estudios iniciales, digamos, de miografía y de expresión de algunas proteínas ligadas a la vía de las NOS, junto con Bernardo Krause, Emilio Herrera y Germán Emsperger, que han participado activamente en toda la parte de hemoxigenasa, monóxido de carbono y en los experimentos in vivo, y al que me formó en esta área, que es el doctor Aníbal Llanos, junto con nuestro colaborador Dino Giussiani, Julian Parer y Raquel Riquelme, que fallecieron hace algunos años. Muchas gracias por su atención. Y disculpen por las dificultades en el paso de diapositivas. Muchas gracias, Roberto, por tu muy interesante presentación. No sé si la gente que nos está siguiendo a través de YouTube, si tiene alguna consulta, por favor, que la escriban a través del chat. Yo quería hacerte una consulta que me llamó mucho la atención de los mecanismos que tiene la llama, ¿no es cierto?, para adaptarse a la altura. Y tú viste, hay varias, bueno, tú mismo lo nombraste, probablemente una combinación de distintos mecanismos, pero me llamó la atención en particular uno que era dependiente de la proteína ROA, que es una proteína gemonomérica, ¿no es cierto?, que estas proteínas gemonoméricas con actividad GTPasa. Entonces mi consulta es, estas proteínas generalmente se activan tanto puede ser por un receptor acoplado a proteína G, como también un receptor de tirosina quinasa. Entonces la pregunta es, ¿ustedes tienen algún candidato de o neurotransmisor o un factor de crecimiento que podría estar elevado el tono en las llamas, que podría de alguna manera activar esta vía y según lo que entendí, tener un mecanismo de sensibilización a calcio finalmente que podría ser más resistente, ¿no es cierto?, a la llama a la altura, que es uno de los mecanismos que... Por el momento no, porque lo que nosotros observamos es que en la oveja la robada está fosforilada, digamos, está desfosforilada y por lo tanto está más activa.
en las llamas no observamos cambio en ROA, pero sí observamos una disminución de ROC. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué hace qué mecanismo está regulando la expresión de ROC que hace que disminuya en altura? Que es un poco lo contrario de lo que se sabe hasta la hora. Esa vía habitualmente está estimulada, ¿ya? No tengo en estos momentos una explicación para esto, digamos, ya realmente nosotros sabemos que probablemente en las llamas, digamos, hay otros mecanismos como los mecanismos dependientes de endotelina, digamos, Claro. que están siendo atenuados de algún modo, ¿ya? Pero no lo hemos podido demostrar así de manera consistente, salvo demostrar que efectivamente las llamas de altura tienen menor liberación quiero decir, menor expresión del precursor de endotelina, la preproendotelina, ¿ya? Y eso es sugerente de que las llamas de altura podrían tener menor expresión de endotelina, pero no hemos medido los niveles de endotelina para poder comprobarlo, solamente la expresión del transcrito, Eso del podría precursor. ser interesante, yo pienso yo, pues si encuentras alguna señal extracelular, hasta incluso un factor de crecimiento, algún tipo de, algún ligando, no sé, tú, adrenalina o algún mediador así que pudiese tener este efecto sobre esta vía de Yo, rock, podría... yo me inclino más por algo que tenga que ver con endotelina o con serotonina en ese caso, porque en Ya, general yo tengo la sensación, pero es una idea personal mía, de que si bien la adrenalina, por ejemplo, puede generar tensión en arterias pulmonares aisladas, yo tengo mis dudas acerca de la importancia de la señalización adrenérgica en la circulación pulmonar particularmente, ¿ya? Porque la tensión que desarrollan las arterias frente a agonistas adrenérgicos, digamos, pulmonares, no es comparable, por ejemplo, a la gran tensión que desarrollan las arterias periféricas, ¿ya? Lo que no significa que a lo mejor la adrenalina no podría estar jugando un rol a través de una señalización más lenta, que no tenga que ver con la tensión. claro. Exacto, yo pensaba a través de, claro, de estas vías que a veces son alternativas, a través de la beta gamma de la misma proteína G y que pueden también interactuar estos factores de intercambio de guanina que finalmente van a activar o inhibir a la proteína G monomérica. Pero bueno, según lo que entiendo, todavía eso es algo que está por dilucidar. Todavía... Así es, pero me inclino por la vía endotelina. Yo siento que Ya, hay que explotarla un poco más, digamos, ¿ya? aquí veo otra pregunta en el chat, a ver, te la voy a leer, de alguien que estaba viendo a través de YouTube. Pregunta si existen inhibidores sintéticos similares al mecanismo que usarían las llamas para inhibir esta liberación dependiente de almacenamiento, el SOCE. Por ejemplo, ¿habría una manera de llamizar a una oveja? Están preguntando. Yo creo que sí, de hecho, ese ha sido mi proyecto Fondesit que he estado postulando sin éxito estos últimos años, digamos, pero para allá creo que va la cosa. Como dato indicativo, te cuento algo. Hace poco apareció un paper en un modelo de roedores, ¿ya? De respuesta a hipoxia y desarrollo de hipertensión pulmonar en respuesta a hipoxia e inhibición de la angiogénesis en roedores. Creo que era en roedores ¿cómo es que se llama? Con hipoxia y otro modelo con hipoxia surgen, que es un inhibidor del VEGF, ¿ya? Que desarrollan dos formas de hipertensión pulmonar distintas, una con muscularización y la otra con lesiones plexiformes que son un poco más severas, parecidas a la hipertensión pulmonar idiopática, ¿ya? Y hicieron esos experimentos en animales wild type y en ratones en que noquearon, si mal no recuerdo, SARF, ¿ya? Que es esta proteína que les estoy mostrando aquí en pantalla, que es una proteína que se une a STIM, ¿ya? Forman complejos con STIM e impide que STIM active la entrada de calcio activada por depósito. Y esos animales se volvían insensibles a la hipertensión pulmonar hipóxica y parcialmente insensibles a la hipertensión pulmonar por hipoxia con SUGEN. Por lo tanto, yo creo que eso es posible. Porque yo
supongo que una de las aplicaciones obvias de estas, de conocer todas estas vías, sería idear algún tipo de mecanismo, terapia para, por ejemplo, los mineros que tienen estos turnos de altura, de poder prevenir estos cambios, ¿no? Tratando de inhibir o remediar estas vías, ¿no es cierto? Así es. Así es, estamos un poco en eso y siempre tuviste que la pregunta siempre, cada vez que probábamos que un mecanismo estaba presente en la llama y no en la oveja, tratábamos de probarlo en la oveja, o sea, Claro. estimulándolo o inhibiéndolo. Eso es un poco lo que yo quise hacer, lo que yo traté de mostrar al final con el 2-APB, que es un mecanismo, es un inhibidor sucio, pero que partió con eso porque no habían en ese minuto otros inhibidores. Actualmente hay inhibidores incluso de estos canales que están en fase clínica 2 para tratar otras enfermedades que no es hipertensión pulmonar. Pero la pregunta está abierta, o sea, ¿qué pasa cuando uno trata en un modelo de hipertensión pulmonar, digamos, la enfermedad con esto? ¿Cuánto se revierte? Y segundo, la segunda pregunta que uno tiene que hacerse, que no la mostré por un tema de extensión aquí, es ¿cuáles son los efectos colaterales que esto puede tener si es que uno lo administra en vivo? Porque obviamente estos canales son ubicuos, ¿ya? Y lo otro, bueno, que también para complementar y para hacerte la consulta de qué es lo que se sabe, todos estos mecanismos, tú los has estudiado, bueno, en llama y en oveja, y qué se sabe cuán similares, porque a veces no es tan exactamente igual, digamos, las distintas especies, en humanos, que en el fondo para allá es donde va todo. ¿Qué se sabe? ¿Se sabe algo de eso? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, ¿qué es lo que yo recuerdo de lo que vi en humanos? En humanos, lo que se ha visto es que hay un paper bien antiguo, digamos, yo diría que debe ser del año 2002, más o menos 2003, en que demuestran que los nativos del Tíbet, que son bastante tolerantes al desarrollo de hipertensión pulmonar, presentan mayor concentración de óxido nítrico exhalado, ¿ya? Lo que sugiere que estarían produciendo, la vía nichérgica estaría más activa y les permitiría, digamos, regular mejor la presión arterial pulmonar en altura, ¿ya? Eso es lo que yo sé en humanos. También sé que en células arteriales pulmonares de humanos con hipertensión pulmonar, pero con hipertensión pulmonar idiopática, que no es la misma que la de la hipertensión pulmonar hipóxica en términos de la gravedad. Particularmente algunas de las células que participan en las lesiones plexiformes tienen sobreestimulada la vía Roarrock, ¿ya? Pero eso es en el organismo aislado, o sea, esto es, tomaron muestras de pacientes con hipertensión pulmonar, las cultivaron, sometiste las células, digamos, a una serie de medios de cultivo en que tuviste que exponerlas, digamos, a suero fetal y factores tróficos, y uno siempre se pregunta, de acuerdo, esa es una data, pero ¿cuán válida es para extrapolarla en el organismo en toto, digamos, ¿ya? Estimulando ahí las mismas roles, todas estas vías que tú hablabas recién, con el hecho ¿Ya? de que... Pero eso es lo que yo sé, y si mal no recuerdo, yo creo haber visto dentro de una presentación en Lake Louise hace 2 años atrás, ya en el Congreso de Hipoxia en Canadá, que dentro del listado de polimorfismos que podían dar cuenta de la mejor tolerancia a la altura, en nativos de altura se encontraban polimorfismos de la hemoxigenasa 1. Ya. Muchas gracias. Oye, aquí me llega una pregunta de tu amigo Fernando Moraga, que, bueno, pide disculpas porque estaba con muy mala conexión, así que no lo pudo hacer directamente, pero igual se las arregló para verlo por YouTube y hacerlo a través del chat. Así que me dice, bueno, Roberto, muy buenos los datos, pero ¿existen estudios de microscopía confocal que midan el rol funcional del calcio y su rol en la sensibilidad, en la contracción, que hayan sido realizados en ambas especies? No que yo sepa, es uno de nuestros problemas. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es justamente cómo medir calcio, ¿ya? Parte, sobre todo los experimentos en altura se hacen en condiciones en terreno, ¿ya? Y Claro, ¿no? en putre.
¿ya? Y realmente muchas veces discutimos cómo podíamos instalar facilidades de cultivo allá, pero era muy difícil, ¿ya? Algo que yo intenté hacer y que no está en veremos por falta de financiamiento, es ver si podemos medir calcio por confocal en anillos arteriales. Eso es lo que habría que probar. O sea, yo creo que para poder hacerlo hay que tratar de hacerlo en anillos arteriales, pero aún así nos vamos a enfrentar a al problema logístico, ¿ya? Yo creo que esa pregunta uno se la podría hacer con células cultivadas expuestas a hipoxia. Porque hay unas ¿Ya? cámaras confocales que pueden hacer Y en igual. células cultivadas expuestas a hipoxia, eso yo lo he visto. Ya. Por lo menos, digamos, la entrada, o sea, de hecho, el mecanismo, la importancia de estos mecanismos en roedores sometidos a hipoxia se hizo en células cultivadas, y ahí sí se ha demostrado que estos canales juegan un rol importante en la respuesta a hipoxia. O sea, no tengo ninguna duda de esto. Nosotros lo más parecido que tenemos son los experimentos de miografía. Así que no estamos midiendo calcio, pero estamos midiendo algo que depende del calcio. Claro. ¿Ya? Y donde podemos jugar con el calcio extracelular. Todos esos experimentos en los animales criados en altura lo hacen allá, en la estación. En la estación. El problema, claro, es que tú en la estación puedes hacer las mediciones hemodinámicas, claro, y las miografías, en una maratón de miografía, y eso Fernando lo sabe, porque son 15 días, pero que es a morir. Es a morir, ¿ya? Pero todos los experimentos ex vivo, lo que tenga que ver con expresión de proteína o de genes, eso todo se va al nitrógeno líquido y se mide en Santiago. Se mide en Santiago. Las facilidades que se tienen allá. ¿Y han visto la posibilidad, por ejemplo, de criar los animales en la altura y luego llevarlos a Santiago ya, para poder hacer experimentos, digamos, tenemos un modelo así, el último modelo que yo te presenté es un modelo en donde tenemos un modelo que se llama LHL, que el animal pasa 2/3 de la gestación en altura y cuando nace se trae abajo, pero lo traemos a una estación experimental en Putre. ¿Ya? De manera que el estrés sea, una estación experimental en Utah, a 140 kilómetros de Putre, a nivel de mar. ¿Ya? De manera que el estrés sea mínimo. El problema está que trasladar recién nacidos que tienen que ser cateterizados y estudiados a los 2-3 días de edad, hasta los 20, digamos, en un camión hasta Santiago, digamos, es un problema logístico que yo creo que es imposible de resolver en condiciones de terreno, porque además, por mucho que uno sincronice, los animales no nacen todos al mismo tiempo. Claro. En ese caso sería más fácil postular a un confocal en Arica, por ejemplo, para tratar de hacer esos experimentos que pide Fernando. Exacto, pero yo estoy completamente de acuerdo con que el gran problema aquí es cómo medimos calcio. A mí se me ocurre que yo preferiría montar una técnica en anillos aislados, en lugar de confocal en células cultivadas. Y eso básicamente porque creo que uno tiene una fotografía del comportamiento del manejo de calcio en el tejido nativo que no tiene con la célula en cultivo. Claro, pero el confocal también tú puedes hacer algunas configuraciones para hacerlo en anillo, en otro tipo de ya. Bueno, aquí mandó más preguntas Fernando. Yo no sé si esta ya la respondimos cuando estábamos conversando, pero pregunta de todas maneras te la hago: ¿cómo estaría la vía adrenérgica en la altura? Yo creo que es algo, eso ya lo discutimos cuando estábamos haciendo yo no sé cómo está la vía adrenérgica en la circulación pulmonar en altura. Yo creo que nosotros sabemos que la vía adrenérgica en la circulación periférica está, digamos, modificada, digamos, y puede determinar cambios en la respuesta de la circulación sistémica, ¿ya? No sé si la circulación adrenérgica está estimulada en altura. Uno de los receptores alfa-adrenérgico, el receptor alfa-1b, es un receptor que es regulado por HIF1-alfa. Por lo tanto, se puede sobreexpresar en altura. Ahora, si eso ocurre específicamente en la circulación pulmonar, y si la sobreexpresión del receptor alfa-1b ocurre en la circulación pulmonar, y si esa sobreexpresión, en caso de ocurrir, modifica en algo el comportamiento in vivo de las respuestas pulmonares, de respuestas vasculares pulmonares a hipoxia en altura, es una pregunta para la que yo no tengo respuesta porque no lo sé. Sí, y él complementa, ahora, mira, complementa esta pregunta, él también lo preguntaba en el ámbito de la vasoconstricción pulmonar,
Dice, dado que en humanos expuestos se reduce el riesgo de edema pulmonar, en ese contexto de la pregunta. Así que parece que no tenemos más preguntas, así que te quiero dar las gracias, Roberto, por tu presentación, muy ilustrativa, y hemos aprendido, por lo menos yo en mi caso, que no conozco tanto el tema, he aprendido harto de cómo son estos mecanismos de adaptación, o cuáles son los posibles mecanismos, lo cual es Yo agradezco mucho a interesante. usted la invitación y solamente reitero mis disculpas por los chascarros con el paso de diapositivas. Sí, hoy Realmente día no sé estaba, lo que sea. a veces pasa, bueno, esto en la nueva realidad y pasa, hoy día no estuvo tan buena la conexión en ninguno de los ámbitos, así que se entiende. Así que, pero de todas maneras, muchas gracias por tu presentación y nos estaremos nosotros viendo en la próxima semana, que tenemos otra charla en Otra sesión, así es. la siguiente charla del ciclo de seminarios del Departamento de Ciencias Biomédicas. Así que buenas tardes a todos. Chao, chao. Muy buenas tardes, nos vemos, que estén bien. Reitero las gracias por la invitación. Okay, chao.